La villa nupcial, un sueño hecho realidad. O eso creía. Vestido blanco, sonrisas, promesas, hasta que la oscuridad de la noche reveló una verdad tan brutal que destrozó mi mundo en pedazos. Esto no es el final de mi historia, es el comienzo de mi renacimiento. El sol de mayo se colaba a través de los vitrales centenarios de la Villa del Olivo, una joya arquitectónica escondida en las afueras de Madrid. Su piedra desgastada por el tiempo, sus jardines laberínticos y el aroma a jazmín en el aire creaban el escenario perfecto para lo que yo creía que sería el día más feliz de mi vida. Todo estaba diseñado con una precisión romántica, desde los arcos florales repletos de rosas blancas y eucalipto, hasta las pequeñas luces cálidas que prometían encenderse al anochecer, transformando el lugar en un cuento de hadas. Mi corazón latía al ritmo de una melodía inaudible, una sinfonía de anticipación y alegría desbordante. Me miré en el espejo de cuerpo entero, el satén de mi vestido de novia deslizándose con suavidad sobre mi piel. Era un diseño clásico, atemporal, tan puro y sincero como el amor que sentía. Laura, mi dama de honor y mejor amiga desde la infancia, ajustaba el velo con manos expertas. Sus ojos, llenos de lágrimas de felicidad, se encontraron con los míos. «Estás radiante, amiga. Nunca te vi tan hermosa», susurró, y un escalofrío dulce recorrió mi espalda. Laura siempre había estado ahí, un pilar inquebrantable en mi vida, compartiendo mis risas y secando mis lágrimas. Que estuviera a mi lado en este día, el más importante, era simplemente perfecto. Afuera, el murmullo de los invitados, las risas contagiosas y la suave música de cuerda se filtraban por las ventanas abiertas. Julián. Su nombre era un bálsamo para mi alma, una promesa de futuro. Julián, con su sonrisa sincera, sus ojos profundos que prometían un amor eterno, sus manos fuertes y su voz que siempre lograba calmar mis ansiedades, era el hombre que había soñado desde niña. El compañero perfecto, mi roca, mi confidente. Desde el día en que nos conocimos, supo cómo desarmar mis defensas, cómo ver a través de mis miedos y cómo amar cada imperfección mía. Con él me sentía completa, protegida, invencible. Nuestra historia era un camino sinuoso que culminaba aquí, en este altar improvisado entre olivos milenarios, bajo la atenta mirada de nuestros seres queridos. No había espacio para la duda, para el miedo, para la más mínima fisura en mi felicidad. Mis padres me habían enseñado el valor de la confianza, y yo la había depositado ciegamente, sin reservas, en Julián y en Laura. Creía en la pureza de su amistad y en la profundidad de nuestro amor. Era un futuro pintado con los colores más vibrantes, una vida que esperaba ansiosamente desplegarse. Cada fibra de mi ser vibraba con la certeza de que este era mi paraíso, mi para siempre. Las campanas de la iglesia cercana tañeron, anunciando la hora. Era el momento. Con el corazón rebosante de una dicha casi insoportable, tomé la mano de Laura y caminé hacia la puerta que me llevaría a mi destino, a mi eternidad. Las risas se apagaron. Los últimos invitados se despidieron con promesas de un futuro brillante y felicitaciones empalagosas. La villa, que por horas había sido un hervidero de alegría, se sumió en un silencio abrumador, roto solo por el murmullo lejano del personal de limpieza y el viento nocturno meciendo los olivos. Julián me condujo a nuestra suite nupcial, un espacio exquisitamente decorado con pétalos de rosa y velas aromáticas, pero el aire que nos rodeaba se sentía repentinamente denso, extraño. La mano que había sostenido la mía con tanta ternura horas antes, ahora se sentía distante, casi ajena. «Ha sido un día agotador, ¿verdad?», dijo Julián, su voz más grave de lo habitual, mientras se desabrochaba la corbata. Sus ojos, antes llenos de promesas infinitas, ahora evitaban los míos. Me acerqué a él, deseando disolver la tensión que percibía. Puse mi mano en su mejilla, sintiendo el calor de su piel, pero él se apartó ligeramente. «Sí, cariño, pero ahora estamos solos». «Por fin».
Le sonreí, esperando la chispa que siempre encendía entre nosotros. Sin embargo, su respuesta fue un suspiro. Estoy realmente exhausto. Demasiado para celebrar adecuadamente nuestra noche, ¿no crees? Prefiero que la recordemos por la mañana, cuando esté fresco y pueda darte lo que mereces. Mis ojos buscaron los suyos, intentando descifrar el mensaje oculto detrás de sus palabras. ¿Cansado? ¿Demasiado para celebrar? La excusa, vaga y casi inverosímil, se sintió como un puñal helado en mi pecho. Era nuestra noche de bodas, la culminación de años de amor, el inicio de una vida juntos. ¿Y él me estaba rechazando? La confusión se mezcló con una punzada de dolor. ¿Qué quieres decir, Julián?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Él desvió la mirada hacia la ventana, sus hombros tensos. Solo que... he pensado que sería mejor si descansáramos por separado esta noche. Mañana será un nuevo día. Se dirigió hacia el armario y sacó un pijama. Mi mente luchaba por procesar sus palabras. ¿Separados? ¿En nuestra noche de bodas? Una ola de incredulidad me inundó. Era como si el hombre que había jurado amarme hasta el fin de sus días, el hombre que me conocía mejor que nadie, de repente se hubiera convertido en un extraño. La habitación individual que según él había preparado por si alguno necesitaba un momento de tranquilidad, de repente adquirió un significado inquietante. Con el corazón apretado por una herida invisible, me retiré a esa habitación contigua, el eco de su rechazo resonando en cada paso. Las lágrimas quemaban mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. ¿Qué estaba pasando? ¿Había algo que no veía? ¿Algo que había ignorado en la vorágine de la felicidad? La oscuridad de la habitación me envolvió, pero el insomnio era un compañero cruel. Me debatía entre el dolor, la ira y una profunda sensación de traición, aunque no sabía exactamente por qué. Era un presentimiento gélido. Horas parecieron pasar, la villa sumida en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el golpeteo rítmico de mi propio corazón. Y entonces lo escuché. Al principio pensé que era el viento o quizás el crujido de la madera vieja. Pero no, era algo más. Una extraña melodía, casi un quejido rítmico, apenas perceptible, que parecía provenir de la habitación de invitados de la madre de Julián, al final del pasillo. Era un sonido sordo, repetitivo, como el roce insistente de algo contra algo, demasiado regular para ser el viento, demasiado íntimo. Una punzada de inquietud me obligó a levantarme de la cama. La curiosidad, más fuerte que el miedo, me arrastró hacia el pasillo oscuro. El sonido, antes un susurro distante, se volvía ahora una presencia palpable con cada metro que me acercaba a la puerta de madera tallada al final del pasillo. No era el crujido de la casa vieja, ni el lamento del viento, sino una cadencia inconfundible, una respiración agitada y un roce rítmico que ahora reconocía con una claridad escalofriante. Mis pies descalzos apenas tocaban el suelo frío, cada paso una tortura silenciosa. Mi propio aliento se negaba a salir. La oscuridad me ofrecía un falso consuelo, una cortina protectora que sabía que estaba a punto de rasgarse. El pánico, como una bestia dormida, comenzaba a despertar en mi pecho, apretándome las costillas con una fuerza insoportable. ¿Qué iba a encontrar? Una parte de mí suplicaba retroceder, volver a la seguridad de mi cama solitaria, ignorar lo que mi intuición gritaba. Pero la otra, la que ya había sentido el aguijón de la traición en el rechazo de Julián, me empujaba hacia adelante con una curiosidad mórbida. Alcancé la puerta de la habitación de invitados. Estaba entreabierta, una fina rendija por la que se filtraba una luz mortecina, probablemente de la luna llena o de una lámpara de noche olvidada. Mi corazón latía desbocado contra mis costillas, un tambor tribal anunciando una calamidad. Dudé un instante, el último antes de que mi vida cambiara para siempre. Lentamente, como en un trance, acerqué mi ojo a la hendidura. Lo que vi a continuación no fue un error, no fue una ilusión forjada por mi mente herida.
Fue una realidad tan brutal, tan explícita, que borró de un plumazo todo rastro de la felicidad que había conocido horas antes. Allí, en la cama de invitados, bajo la luz tenue que proyectaba sombras grotescas, estaban Julián y Laura. Sus cuerpos, entrelazados en un abrazo íntimo, se movían al compás de esa melodía que me había sacado de la cama. Julián, mi recién estrenado esposo, el hombre que me había rechazado con una excusa de cansancio, estaba encima de Laura, mi mejor amiga, mi dama de honor. Sus rostros, antes llenos de sonrisas y lágrimas de felicidad por mi boda, ahora estaban contraídos por la pasión, por el éxtasis de un acto prohibido. La imagen se grabó a fuego en mi retina, cada detalle, cada sombra, cada suspiro. La tela del vestido de Laura, que horas antes había ayudado a ajustar, estaba arrugada en el suelo. El aire de la habitación olía a sudor, a traición, a la ceniza de mis sueños. Un grito se ahogó en mi garganta, atrapado por un nudo de incredulidad y horror. Mis pulmones se negaron a respirar, mi sangre se heló en mis venas. Sentí un mareo repentino, como si el suelo se abriera bajo mis pies para tragarme entera. Era una pesadilla de la que no podía despertar, una escena salida de la imaginación más retorcida, pero era real. Era dolorosamente real. Mis rodillas flaquearon, pero una fuerza desconocida, quizás la pura conmoción, me mantuvo en pie. Mis ojos no podían apartarse de esa visión infernal, aunque cada fibra de mi ser suplicaba que lo hicieran. Era como si mi cerebro se hubiera disociado de mi cuerpo, observando la destrucción desde una distancia fría, aunque el dolor que sentía era tan agudo que parecía físico. El corazón que horas antes había rebosado de dicha, ahora se sentía como un cristal hecho añicos, cada fragmento lacerando mi interior. Las promesas, los besos, las caricias, la confianza ciega, todo se desmoronaba en ese instante, reducido a escombros humeantes. La imagen de Julián en la intimidad con Laura, la mujer en la que más confiaba, era un golpe que me dejaba sin aliento, sin alma. No era solo la infidelidad, era la doble traición, la burla cruel de haberlo hecho bajo el mismo techo, en nuestra noche de bodas, después de haber mentido tan descaradamente. Me sentía vacía, hueca, como un cascarón abandonado. Mis manos temblaban incontrolablemente, pero no me atrevía a cubrirme la boca, no me atrevía a hacer un sonido. Quería vomitar la verdad que acababa de tragar, pero no había salida. Solo el eco de sus jadeos, el murmullo de sus voces ahogadas por el placer, y el silencio ensordecedor de mi propio mundo que acababa de morir. Pero ese silencio de muerte no duraría. Mi garganta, hasta entonces constreñida por el horror, liberó un sonido gutural, un lamento ahogado que, sin embargo, rasgó la frágil burbuja de su infamia. Mis manos temblorosas se aferraron al pomo de la puerta, empujándola con una fuerza que no sabía que poseía. La madera crujió al abrirse por completo, y la luz mortecina de la luna reveló mi figura erguida en el umbral, una sombra vengadora, con los ojos inyectados en sangre y el corazón hecho añicos. Julián y Laura se congelaron. El ritmo de sus cuerpos se detuvo abruptamente, sus jadeos se cortaron como un hilo. La cabeza de Laura, recostada sobre el hombro de mi flamante esposo, se levantó de golpe. Sus ojos, antes cerrados en éxtasis, se abrieron con un terror primario, reflejando el mío propio. Julián, que estaba encima de ella, se irguió a medias, su rostro una máscara de shock y culpa. El vello de mi piel se erizó al ver la desnudez de su traición, la intimidad que habían profanado. Por un instante eterno, el aire se volvió tan denso que casi me ahogué en él. Solo el latido furioso de mi propia sangre en mis sienes rompía la quietud. ¿Qué? Mi voz, cuando finalmente salió, era un susurro ronco, casi irreconocible. No era la voz de una novia, sino la de una mujer cuyo mundo acababa de explotar. ¿Qué está pasando aquí? La pregunta era retórica, un puñetazo al aire. No necesitaban responder. La evidencia, cruda y brutal, lo gritaba todo. Laura,
Con un gemido, se cubrió el cuerpo con las sábanas, su rostro pálido y empapado en lágrimas que parecían brotar al instante, un torrente de arrepentimiento tardío. Julián, paralizado, intentó balbucear algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. No, Joe no es lo que parece, logró decir Julián, su voz entrecortada, una patética y tardía justificación que resonó como una burla cruel. Mis ojos, llenos de un fuego helado, no se apartaron de él. ¿No es lo que parece? Repetí, mi voz subiendo un decibelio, cargada de una ira que apenas podía contener. Acabo de verte, Julián, a ti mi esposo, y a ti, Laura, mi mejor amiga, en mi noche de bodas, en la puta noche de bodas. El grito final se desgarró de mi pecho. Un aullido de dolor y furia que reverberó en la habitación, rompiendo cualquier vestigio de su falsa calma. Laura sollozó, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Lo siento, yo. No quise. Tartamudeó entre lágrimas, intentando levantar una mano hacia mí, pero me encogí, retrocediendo como si su tacto pudiera quemarme. No me toques, no me digas que lo sientes. Traidora, serpiente. Escupí, mis palabras como dagas, cada una destinada a perforar su hipocresía. Mis ojos volvieron a Julián, que se había sentado en el borde de la cama, la cabeza entre las manos, su postura encorvada una clara admisión de culpa. ¿Y tú, mi amor? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo te atreviste a mentirme, a tocarme, a besarme, a jurarme amor eterno mientras planeabas esto con ella? La rabia me consumía, un fuego incontrolable que amenazaba con incinerar lo poco que quedaba de mí. No era solo la infidelidad, era la premeditación, la doble vida que habían llevado, la burla de cada sonrisa, cada abrazo que habían compartido conmigo mientras se entregaban a esta abominación. ¿Desde cuándo? Exigí, mi voz ahora firme a pesar de los temblores de mi cuerpo. ¿Desde cuándo me habéis tomado por estúpida? ¿Desde cuándo os reíais de mí a mis espaldas? Laura, entre sollozos, intentó murmurar una disculpa inteligible, pero Julián, levantando la vista, me miró con una expresión de desesperación y resignación. «Perdóname», dijo su voz apenas audible. «Yo no tengo excusa. No hay palabras para esto. Te he fallado. Os he fallado a las dos». Su confesión, seca y sin matices, fue como la sentencia final para mi corazón destrozado. No había negación, no había justificación, solo la verdad desnuda, tan brutal como un golpe físico. Las lágrimas de Laura se intensificaron, convirtiéndose en un lamento desesperado. «Lo amo», gritó, mirándome con ojos suplicantes. «Lo he amado desde antes, no pude evitarlo. Perdóname, por favor, perdóname». La confesión de amor de Laura por Julián, en ese momento y lugar, fue el clavo final en el ataúd de mi amistad y mi matrimonio. Un nuevo tipo de dolor, más profundo y más oscuro, se apoderó de mí. No era solo traición sexual, era la traición de la intimidad, de la confianza, de la historia compartida. Pero en medio de ese torbellino de emociones, una chispa, pequeña pero feroz, comenzó a arder en mi interior. No me derrumbaría, no les daría la satisfacción de verme destrozada por completo. Mis piernas, que antes flaquearon, ahora se sentían firmes. Mi voz, aunque aún teñida de dolor, se alzó con una claridad que me sorprendió a mí misma. «Ya es suficiente», dije, y mi propia voz me sonó distante, investida de una autoridad que no reconocía. Las lágrimas aún corrían por mis mejillas, pero mis ojos, fijos en ellos, eran dos pozos de determinación. «No quiero escuchar una palabra más de vuestras patéticas excusas o vuestro falso arrepentimiento». Retrocedí un paso, luego otro, sintiendo el suelo frío bajo mis pies descalzos. «Esto», señalé a la escena de su traición con un dedo tembloroso, «es el fin de todo, de mi matrimonio, de nuestra amistad,
y de cualquier ilusión que alguna vez tuve sobre vosotros. Con cada palabra, sentía que una nueva fuerza nacía de las cenizas de mi mundo. Me di la vuelta, dejando atrás la habitación, sus rostros desfigurados por el horror y la culpa, y el hedor de su pecado. Me alejaba de ellos, no huyendo, sino eligiendo no ser cómplice de su farsa un segundo más. Dejé la habitación y caminé por el pasillo oscuro, cada paso resonando en el silencio como un martillo sobre cristal roto. Mis pies descalzos sentían el frío del mármol, pero la quemadura en mi pecho era mucho más intensa. No me detuve a buscar mis cosas. No me importaba nada material en ese momento. Abrí la puerta principal de la villa, que horas antes había acogido risas y promesas, y salí a la noche madrileña, que ahora me parecía gélida y despiadada. Las estrellas, antes símbolos de un futuro brillante, parpadeaban con indiferencia ante mi dolor. Subí a mi coche, el mismo que habíamos decorado con flores para la luna de miel, y arranqué el motor. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarme, respirar un aire que no estuviera contaminado por su engaño. Conducía sin rumbo, las lágrimas finalmente brotando sin control, empañando el parabrisas y mi alma. La dignidad por la que había luchado en esos últimos minutos me recordaba que la huida era temporal, que la verdadera batalla me esperaba al amanecer. La noche transcurrió en una borrosa neblina de shock y una rabia silenciosa que me consumía. Estacioné en algún mirador desolado, con las luces de Madrid brillando indiferentes a mi desgracia. No dormí. En cambio, observé cómo el cielo pasaba del negro azabache a un tenue gris, y luego a los primeros tonos rosados del alba. Con cada rayo de sol que asomaba por el horizonte, una decisión se solidificaba en mi mente. No me escondería, no permitiría que mi dolor fuera un espectáculo privado para su conveniencia. Julián y Laura habían elegido hacer su traición pública. Yo elegiría hacer mi verdad pública. Había algo vital en ese acto de exponerlo todo, no por venganza, sino por un feroz sentido de la autopreservación. Volvería a la villa, no como la novia destrozada, sino como la mujer que ponía fin a una farsa. Cuando mi coche volvió a entrar por la verja de la Villa del Olivo, el sol ya iluminaba los jardines con una crueldad cegadora. El personal de servicio comenzaba a moverse, y algunos familiares, incluyendo mis padres y los de Julián, ya estaban en la zona del desayuno, un lugar que había sido diseñado para celebrar el día después. Mis ojos, aunque cansados y rojos, estaban secos. Mi postura, aunque el cuerpo me pesaba, era recta. Abrí la puerta del salón con una calma que me sorprendió a mí misma, y todas las conversaciones cesaron de golpe. Todos se giraron para mirarme. Sus rostros pasaron de la sorpresa a una expectación tensa. Sabía lo que pensaban. La novia fugitiva había vuelto. Julián y Laura estaban allí, sentados a una mesa apartada, sus rostros también pálidos y ojerosos. Sus miradas se clavaron en mí, llenas de miedo y culpa. Sentí sus ojos seguirme mientras avanzaba hacia el centro de la habitación, donde se encontraban mis padres, que me miraban con preocupación y confusión. La madre de Julián se puso de pie, con la intención de abrazarme, pero yo levanté una mano, deteniéndola. No había espacio para la compasión ahora. «Buenos días a todos», dije, mi voz sonando extrañamente fuerte y clara en el silencio expectante. «Lamento interrumpir su desayuno, pero hay algo importante que deben saber». Tomé una respiración profunda, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí, pero también una extraña ligereza, como si me estuviera liberando de un yugo. «El matrimonio que ayer celebramos entre Julián y yo ha sido anulado, de forma inmediata y definitiva». Un murmullo de incredulidad recorrió la habitación. Mis padres, pálidos, intentaron acercarse, pero los mantuve a raya con la mirada. Mis ojos buscaron los de Julián, que se encogió en su asiento, y luego los de Laura, que ya estaba llorando en silencio. «No hay matrimonio que anular», continué. Mi voz se elevaba con cada palabra.
Julián y Laura me han traicionado. En nuestra noche de bodas. Han profanado cada juramento, cada promesa, y han destruido no solo mi matrimonio, sino también mi amistad con ella. No busqué piedad, no busqué consuelo, solo la verdad, desnuda y cruda. Esto es el fin de todo, de mi relación con Julián y de mi amistad con Laura. No hay vuelta atrás. Una punzada de dolor atravesó mi pecho, pero la mantuve bajo control. Me negué a derrumbarme. Este era mi acto final de dignidad, mi despedida a la mujer que había sido y mi primer paso hacia la que estaba por convertirme. Me di la vuelta, lista para marcharme de esa villa para siempre, dejando el caos y la conmoción a mis espaldas. No miré hacia atrás. La imagen de sus rostros petrificados, suspendidos en una mezcla de horror y culpa, quedó grabada en mi mente, pero mi voluntad se aferró a la certeza de que esa era la última vez que les permitiría romperme. Conduje sin rumbo fijo durante horas, dejando Madrid atrás, luego volviendo a sus contornos, pero sintiéndome más ajena que nunca. La ciudad, antes hogar de sueños compartidos, ahora era un museo de recuerdos dolorosos. No fui a casa de mis padres, no aún. Necesitaba un espacio que fuera mío, completamente mío, sin ecos del pasado ni miradas compasivas. Encontré un pequeño apartamento en un barrio desconocido, lejos de las calles que alguna vez caminamos, un refugio anónimo con paredes blancas y la promesa de un lienzo en blanco. Los primeros días se fundieron en una niebla densa y pegajosa de vacío. Me movía como un fantasma, el cuerpo pesado, el alma hueca. Las maletas deshechas permanecían en el suelo, como testigos silenciosos de la vida que había dejado atrás. El hambre se había disipado, reemplazada por un nudo constante en el estómago. Las noches eran un tormento, un carrusel interminable de la escena en la habitación de invitados, de las promesas rotas, de la risa de Laura y la mirada de Julián. Lloraba en silencio hasta que las lágrimas se secaban, dejándome con una sequedad dolorosa en los ojos y en el corazón. La depresión era un peso físico, una manta de plomo que me impedía levantarme, lavarme o incluso pensar con claridad. ¿Quién era yo ahora sin él? Sin ella. La pregunta resonaba, hiriente, en el eco de mi nueva soledad. Mis padres, a pesar de mi insistencia en el espacio, se mantuvieron cerca. No con reproches ni preguntas, sino con la discreta pero firme presencia de su amor. No tienes que estar fuerte para nosotros, cariño, me dijo mi madre una tarde, su voz suave al otro lado del teléfono. Solo tienes que estar. Nosotros estamos aquí. Esas palabras fueron un bálsamo. No me pidieron explicaciones, no me presionaron. Solo me dejaron saber que, cuando estuviera lista para hablar, ellos escucharían. Sus llamadas diarias, cortas y llenas de pequeñas noticias intrascendentes, eran cuerdas de salvación invisibles que me recordaban que no estaba completamente sola en este abismo. Poco a poco, casi imperceptiblemente, comencé a respirar de nuevo. La primera victoria fue un día en que, al mirarme en el espejo, no vi a la novia abandonada, sino a una mujer con ojos hinchados y una furia latente. Una tarde, el insomnio me llevó a ordenar la cocina. Otro día, abrí una de las maletas y saqué la ropa que había sido mía mucho antes de que Julián y Laura existieran en mi vida de esa manera. Preparé una comida sencilla, una ensalada, y el acto de cortar las verduras, de sentir el frío del tomate y el aroma de la albahaca, me ancló por un momento a la realidad. Fue un bocado amargo, pero lo tragué. Salir del apartamento, al principio, era una tortura. Sentía que cada mirada era un juicio, que la gente podía leer mi historia en mi frente. Pero una mañana, la necesidad de aire fresco se impuso. Caminé sin rumbo por las calles desconocidas, observando a la gente vivir sus vidas normales, ajenas a mi cataclismo personal. La luz del sol en mi piel, el ruido del tráfico, el olor a café de una cafetería cercana, eran pequeños estímulos que me recordaban que el mundo seguía girando. Empecé con paseos cortos, luego más largos. No buscaba alegría, solo un respiro de la constante opresión interna. Cada paso era un acto de desafío,
un pequeño no a la desesperación que me acechaba. Estas pequeñas batallas diarias, ganadas en silencio, eran los primeros ladrillos de la nueva fortaleza que, sin saberlo, comenzaba a construir una base firme para el resurgimiento que se gestaba en mi interior. La autoestima, maltrecha y herida, empezaba a asomar su cabeza, tímida pero presente, en cada uno de estos insignificantes gestos de autocuidado. Esa chispa de resiliencia, apenas un rescoldo en la oscuridad, pronto encontró un combustible inesperado: mi carrera. Si bien los primeros días fueron de supervivencia emocional, poco a poco, la furia latente que había sentido en la villa comenzó a transformarse en una energía canalizada, una sed insaciable de demostrarme a mí misma y, quizás, al mundo, mi valor intrínseco. Me lancé de cabeza al trabajo, el refugio más seguro y estructurado que pude encontrar. Las largas horas en la oficina, la inmersión en proyectos complejos, eran un bálsamo que me permitía escapar de los pensamientos invasivos. No era un escape pasivo, era una búsqueda activa de excelencia. Empecé a presentarme voluntaria para tareas que antes me habrían parecido abrumadoras, a proponer ideas innovadoras en reuniones y a liderar iniciativas que nadie más quería tomar. Mi ambición, que había estado dormida bajo la complacencia de una vida perfecta, despertó con una fuerza voraz. Quería ascender, quería destacar, no para impresionar a nadie, sino para probarme que mi valía no dependía de un anillo o de un hombre. Los resultados no tardaron en llegar. Un proyecto que lideré, considerado casi imposible, obtuvo un éxito rotundo, y mi jefe, una mujer de carácter fuerte y pocas palabras, me felicitó públicamente. Esa felicitación, ese reconocimiento profesional, se sintió como un pequeño rayo de sol penetrando la densa niebla de mi dolor. Me ofrecieron un ascenso, una posición con más responsabilidades y un sueldo significativamente mejor. Acepté sin dudarlo. Cada logro en mi carrera era un ladrillo más en la reconstrucción de mi identidad, una confirmación de que tenía el control sobre al menos una parte de mi vida. La oficina, con sus desafíos y sus metas claras, se convirtió en mi nuevo santuario, un lugar donde mis heridas emocionales no tenían cabida, solo mi capacidad y mi intelecto. Pero el trabajo no lo era todo. A medida que mi mente se despejaba, comencé a recordar a la mujer que había sido antes de que mi mundo se desmoronara. La mujer que disfrutaba de la lectura, que se perdía en las galerías de arte, que sentía la liberación en el movimiento. Me inscribí en un gimnasio, algo que Julián siempre había pospuesto. Al principio, era un castigo, una forma de agotar mi cuerpo hasta que no quedara energía para pensar. Pero pronto, el sudor, la tensión de los músculos, el ritmo constante de la carrera en la cinta, se convirtieron en una meditación. La fuerza física que construía era un eco de la fortaleza emocional que empezaba a forjar. Mis viejas pasiones, la lectura voraz y la pintura, volvieron a mi vida. Pasaba horas en librerías, buscando mundos en los que perderme, y compré lienzos y pinturas, permitiendo que los colores fluyeran libremente, sin la presión de un resultado perfecto. El arte se convirtió en un lenguaje para mis emociones aún sin voz. Cada día era un pequeño paso en este viaje de autodescubrimiento. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a valorar mis silencios y a celebrar mis pequeñas victorias personales. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo definiéndome a través de mi relación con Julián y mi amistad con Laura, que había olvidado quién era yo por mí misma. Descubrí que era capaz de una inmensa resiliencia, de una capacidad de amar y de una fuerza interior que nunca había reconocido. La traición, aunque brutal, me había obligado a mirarme al espejo y a confrontar no solo mis heridas, sino también mi propia luz. Empecé a verme no como una víctima, sino como una superviviente, una arquitecta de mi propio destino. El dolor no había desaparecido por completo, pero ya no era el capitán de mi barco. Ahora era una cicatriz que me recordaba de dónde venía, pero no quién era. Estaba aprendiendo a valorarme, no por lo que podía ofrecer a otros, sino por lo que era, completa y suficiente, por mí misma.
La conmoción que dejó mi partida en la Villa del Olivo no fue el fin para Julián y Laura, sino el complicado y amargo inicio de una relación forjada en la traición. Los primeros días, la adrenalina de lo prohibido y la novedad de estar juntos abiertamente, si bien en un círculo cada vez más reducido, enmascararon la podredumbre interna. Intentaron construir una normalidad sobre las ruinas de mis sueños, mudándose a un apartamento modesto en un barrio que no frecuentábamos, lejos de los ojos indiscretos de la sociedad que les había conocido a través de mí. Pero cada risa forzada, cada caricia supuestamente apasionada, se sentía hueca, teñida del eco de mi dolor y de la imagen de sus rostros petrificados al ser descubiertos. No tardó en aparecer el monstruo de la duda. Laura, consumida por la culpa y la inseguridad, se aferraba a Julián con una desesperación que él no siempre supo manejar. ¿De verdad me amas? ¿O solo soy una venganza, una forma de escapar? Le preguntaba una noche, su voz quebrada por el alcohol y las lágrimas. Julián, agotado de las recriminaciones, suspiraba. Ya te lo he dicho 1000 veces, Laura. Estoy contigo. ¿Qué más quieres? Pero sus ojos no encontraban los de ella, y ese desvío era una daga para la herida abierta de Laura. Él, por su parte, la miraba a veces con una mezcla de resentimiento y cansancio. Se preguntó más de una vez si el precio que había pagado valía la pena. Los celos se convirtieron en su sombra, una tercera presencia en la cama, en la mesa, en cada silencio. Cualquier mención del pasado, cualquier historia que se cruzara con la mía, era motivo de una discusión feroz. ¿Todavía piensas en ella?, le espetaba Laura. ¿Crees que yo no? ¿Crees que no me atormenta haberlo hecho?, respondía él, la voz llena de una amargura que no era compasión, sino frustración. La vida social de Laura, antes vibrante y llena de amigas, se desmoronó con una rapidez brutal. Las invitaciones dejaron de llegar. Los mensajes de texto, antes constantes, se volvieron esporádicos y finalmente inexistentes. Sus viejas amistades, aquellas con las que había compartido confidencias y risas durante años, le dieron la espalda sin miramientos. «No podemos seguir haciéndonos las ciegas, Laura», le dijo una ex amiga común por teléfono, la voz fría y distante. «Lo que hiciste fue imperdonable. La has destrozado». La llamada terminó con un clic, dejando a Laura con el auricular mudo y la sensación de un abismo que se abría a sus pies. En la cafetería habitual, donde antes era recibida con abrazos y chismes, ahora las conversaciones se silenciaban a su paso y las miradas, antes amistosas, se tornaban furtivas y llenas de juicio. Laura se sentía como una paria, marcada con una P invisible en la frente. Incluso en el trabajo, donde había gozado de una reputación impecable, la atmósfera se volvió tensa. Los susurros la seguían por los pasillos, las sonrisas eran educadas pero vacías. Un proyecto que le habían prometido fue asignado a otra persona. Las excusas eran vagas, pero el mensaje era claro. Su prestigio había sido manchado, y la confianza de sus colegas se había evaporado. Una tarde escuchó a 2 compañeras hablar de mí en el baño, elogiando mi fortaleza y mi profesionalismo, y cómo me había levantado después de lo que le hicieron. Las palabras eran cuchillos que se clavaban en su piel, recordándole la vida que había destruido y la que yo estaba, contra todo pronóstico, reconstruyendo. Julián, con su estatus de hombre, pareció sortear mejor el ostracismo inicial, pero incluso él sentía la incomodidad en las reuniones sociales, las miradas que duraban demasiado, las preguntas evitadas. Su relación, que había comenzado con una pasión clandestina, se estaba transformando en una jaula de reproches, celos y una soledad compartida que era mucho más dolorosa que la soledad individual. Cada día que pasaba, el sueño que habían creído alcanzar se volvía una pesadilla de ojos abiertos, donde el reflejo en el espejo mostraba no el amor, sino el amargo costo de la deslealtad. La novedad de su relación se había desgastado, dejando al descubierto una realidad que ambos se negaban a enfrentar. Su unión se había forjado sobre cenizas, y el fuego que la sostenía era el resentimiento, no el afecto.
Los días de Julián y Laura se habían vuelto un campo de batalla silencioso, donde cada gesto, cada palabra no pronunciada era un reproche. Las risas se habían transformado en suspiros, las caricias en contactos mecánicos y la cama, antes un refugio de pasión, en un gélido abismo entre dos cuerpos distantes. Laura, consumida por la culpa y la inseguridad, se aferraba a Julián con una desesperación que él no siempre supo manejar. Sus lágrimas, que antes conseguían una promesa vacía de consuelo, ahora solo provocaban en él un cansancio profundo. ¿De verdad me amas? ¿O solo soy una venganza, una forma de escapar? Le preguntaba una noche, su voz quebrada por el alcohol y la desconfianza. Julián, agotado de las recriminaciones, suspiraba. «Ya te lo he dicho 1000 veces, Laura. Estoy contigo. ¿Qué más quieres?» Pero sus ojos no encontraban los de ella. Y ese desvío era una daga para la herida abierta de Laura. Él, por su parte, la miraba a veces con una mezcla de resentimiento y fastidio, preguntándose más de una vez si el precio que había pagado valía la pena. Los celos se habían convertido en una sombra, una tercera presencia en la cama, en la mesa, en cada silencio. Cualquier mención del pasado, cualquier historia que se cruzara con la mía era motivo de una discusión feroz. ¿Todavía piensas en ella?, le espetaba Laura. ¿Crees que yo no? ¿Crees que no me atormenta haberlo hecho?, respondía él, la voz llena de una amargura que no era compasión, sino frustración. La vida social de Laura se desmoronó con una rapidez brutal. Las invitaciones dejaron de llegar. Sus viejas amistades le dieron la espalda sin miramientos, y en el trabajo, el prestigio que había forjado se desvanecía en susurros y miradas frías. Se sentía como una paria, marcada con una P invisible en la frente. Julián, aunque aparentemente sorteaba mejor el ostracismo, sentía la incomodidad en las reuniones sociales, las miradas que duraban demasiado, las preguntas evitadas. Su relación, que había comenzado con una pasión clandestina, se estaba transformando en una jaula de reproches, celos y una soledad compartida que era mucho más dolorosa que la soledad individual. Días, semanas, se fundieron en una niebla de autocompasión y desesperación. Laura se encerró en el apartamento, evadiendo las pocas llamadas de sus padres, que intentaban comprender lo que había sucedido. La televisión se convirtió en su única compañía. Los programas vacíos y sin sentido llenaban el silencio del que no podía escapar. Una mañana, al ver su propio reflejo en el cristal de la ventana, demacrado y con los ojos hinchados por el llanto, algo se rompió dentro de ella. No era una nueva ola de dolor, sino una claridad helada. Se dio cuenta de que no tenía a nadie, completamente nadie. Y por primera vez en mucho tiempo, esa realidad no le causó una punzada de autocompasión, sino una epifanía brutal. No se trataba de Julián, cuya presencia se había vuelto una carga. No se trataba de la otra. Se trataba de ella, del daño que había causado, de la traición que había sembrado. Vio con una nitidez dolorosa la inocencia que había destrozado, la confianza que había profanado. Y comprendió el precio de sus acciones, no solo para mí, sino para sí misma. Había elegido un camino de engaño, y ahora, en la más profunda soledad, cosechaba el fruto de sus decisiones. No había nadie a quien culpar, nadie a quien recurrir. Solo ella y la abrumadora carga de su arrepentimiento. Una condena silenciosa que ambos compartían, prisioneros de un amor que había muerto en el mismo instante en que nació. La vida, ahora, tenía un ritmo diferente, uno que ella misma orquestaba. Ya no se medía en la urgencia de alcanzar una meta externa, sino en la cadencia tranquila de los días vividos plenamente, en el descubrimiento de pequeñas alegrías y en la solidez de una paz interior que se había labrado con cada desafío superado. Era un sábado por la tarde, una de esas tardes de otoño en Madrid en las que el sol, ya más templado, invitaba a pasear sin prisa. Yo había salido a comprar unos libros, una de mis nuevas rutinas, y me dirigía a mi librería favorita, cerca de la Plaza Mayor.
El aire olía a castañas asadas y a promesas de invierno, y un extraño sosiego me envolvía, como si el universo se hubiera alineado por fin a mi favor. Caminaba por una calle lateral, algo menos concurrida, revisando mentalmente mi lista de autores pendientes. Mis pasos eran firmes, mi espalda recta, en cada gesto, en cada respiración consciente. Sentía el eco de la mujer que había renacido de las cenizas. La amargura y el resentimiento, que durante meses habían sido sombras persistentes, se habían disipado casi por completo. El recuerdo de Julián y Laura, antes una punzada dolorosa, se había transformado en la imagen difusa de una lección aprendida, de una fortaleza descubierta. Ya no eran los protagonistas de mi historia, sino apenas un telón de fondo para la heroína en la que me había convertido. Habían sido, por sus propias elecciones, relegados a la periferia de mi universo, y la indiferencia que sentía era la verdadera prueba de mi sanación. Una de las mayores victorias era la constatación de que mi felicidad no dependía de la desgracia ajena, sino de la fortaleza que había cultivado dentro de mí. No sentía alegría maliciosa, ni la satisfacción de verlos sufrir, pues había comprendido que el veneno del rencor solo me dañaba a mí misma. Había soltado la necesidad de justicia externa, confiando en que la vida, a su manera, siempre equilibraba las balanzas. Mi camino, el de la dignidad, de la soledad elegida y de la reconstrucción personal, me había llevado a un lugar de paz que sabía que era inquebrantable, construido sobre cimientos de verdad y autoaceptación. El encuentro casual con Daniel en la galería de arte había sido, sin buscarlo, un suspiro de aire fresco en ese nuevo paisaje emocional. Su presencia tranquila y su respeto genuino no habían generado ansiedad, sino una suave curiosidad, la promesa tácita de que el mundo aún guardaba conexiones auténticas. No era una necesidad, sino una posibilidad serena, un indicio de que mi corazón, ya completo en sí mismo, estaba abierto a compartir su plenitud, sin miedo ni ataduras. Dejé atrás el bullicio, sumergida en el aroma a papel y tinta de mi librería. Elegí un nuevo volumen, un nuevo mundo en el que perderme, y al salir, el sol otoñal seguía calentando mi piel, recordándome que la vida, con sus pequeñas bellezas y sus nuevas posibilidades, seguía adelante. No era una víctima, era una superviviente que había prosperado, y mi futuro, libre de ecos pasados, se desplegaba ante mí como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con mis propias manos. Lejos de la tormenta que había sido su pasado, la protagonista cultivaba un jardín de serenidad y autodescubrimiento. Las hojas caídas de la traición ya no ensombrecían su paisaje interior. Ahora crecían flores nuevas, alimentadas por la fortaleza que había encontrado en sí misma. Sus días estaban llenos de trabajo, de los desafíos que su nueva posición conllevaba, y de las tardes dedicadas a sus pasiones reencontradas, la lectura, las caminatas por senderos nuevos y el olor embriagador de la pintura al óleo. Fue precisamente en una exposición de arte contemporáneo, un universo vibrante de formas y colores que siempre la había fascinado y donde su espíritu hallaba un eco, donde lo conoció. Daniel no irrumpió en su vida con estruendo, como solían hacerlo los ciclones emocionales. Apareció con la calma de una brisa suave, en un rincón apartado de la galería, observando una obra abstracta que a ella le parecía particularmente enigmática. Su presencia era discreta, pero su mirada, cuando se cruzó fugazmente con la suya, denotaba una profundidad inusual, una curiosidad genuina, desprovista de cualquier atisbo de invasión. Tenía el cabello canoso, salpicado de plata en las sienes que le daban un aire distinguido, y unos ojos amables que transmitían una inteligencia serena y una calidez subyacente. No era el tipo de hombre que buscaba impresionar con gestos grandilocuentes o palabras vacías. Simplemente era. Su atuendo, casual pero elegante, hablaba de un hombre cómodo en su propia piel, sin necesidad de artificios. Una sonrisa fugaz se dibujó en sus labios mientras él la observaba estudiar la pintura. «Intensa, ¿verdad?», comentó con una voz grave y pausada, sin un ápice de pretensión.
Era una invitación abierta, no una exigencia. Ella asintió, agradecida por la naturalidad de la interacción que no llevaba implícita ninguna expectativa. Una explosión contenida. Me intriga su quietud dentro del caos, la forma en que los colores luchan y se abrazan al mismo tiempo. Daniel asintió lentamente, sus ojos fijos en la obra, pero con una atención perceptible a sus palabras. A menudo, lo más complejo se esconde bajo la superficie de la calma. Me atrevería a decir que es un reflejo del alma humana, si me permite la licencia poética. Ella sonrió, genuinamente, sintiendo una conexión intelectual instantánea. No había coqueteo forzado en su tono, solo una conversación inteligente y respetuosa. Un intercambio de ideas que fluía con una facilidad sorprendente. Durante los siguientes minutos, intercambiaron impresiones sobre la exposición, sobre el arte en general y, sutilmente, sobre la vida. Descubrió que Daniel era arquitecto paisajista, apasionado por crear espacios que conectaran a las personas con la naturaleza, buscando la armonía donde otros solo veían terreno. Él escuchaba con una atención que ella no recordaba haber experimentado antes, una escucha activa que no la interrumpía ni la analizaba. Simplemente absorbía sus palabras, y cuando hablaba, lo hacía con una perspectiva reflexiva que la invitaba a pensar más allá de lo obvio. No había prisa en sus gestos, ni una necesidad urgente de llenar cada silencio. De hecho, parecía valorar la pausa entre las palabras, ese espacio donde las ideas podían respirar. Respetaba su opinión, le hacía preguntas pertinentes que profundizaban en sus pensamientos, y no parecía inmutarse por su independencia, sino más bien la admiraba con una sinceridad refrescante. Era como si la viera por lo que era, sin intentar encajarla en ningún molde preconcebido. No hubo intercambio de números apresurado, ni promesas de una cita inminente. La despedida fue tan serena como el encuentro. Un cordial ha sido un placer y una sonrisa que se sintió cálida y sincera, sin promesas tácitas, pero con una resonancia perdurable. Al regresar a su apartamento, con el aroma a óleo todavía en la ropa y las imágenes de las obras de arte en su mente, la protagonista se dio cuenta de algo profundo. Por primera vez en mucho tiempo, la presencia de un hombre no le había generado ansiedad, miedo o la sensación de tener que demostrar algo. En cambio, había experimentado una agradable sensación de curiosidad, de posibilidad, de un entendimiento silencioso. Daniel no la había visto como una mujer rota, ni como un mero objeto de deseo. La había visto a ella, la mujer fuerte, pensante y completa que había logrado ser. Y eso, en sí mismo, era un regalo inesperado, el preludio de una conexión que, sin buscarlo ni forzarlo, empezaba a asomar con una luz tenue pero firme en el horizonte de su nueva y valiente vida. La conexión que había comenzado a tejerse entre ellos no se manifestó en llamadas urgentes ni en planes apresurados, sino en una serie de encuentros casuales y conversaciones profundas que, sin prisa, fueron formando el delicado hilo de una nueva relación. Daniel comprendía, sin que ella tuviera que verbalizarlo, la importancia de la cadencia, de dejar que el tiempo fuera el verdadero arquitecto de lo que pudiera surgir. Sus invitaciones nunca eran una imposición, sino una sugerencia suave, un café después del trabajo, una visita a otra exposición de arte, un paseo por el Parque del Retiro, donde conversaban sobre los árboles centenarios y las historias que ocultaban. Ella se encontró, para su propia sorpresa, aceptando más de lo que jamás hubiera imaginado. Lo que más le impactaba de Daniel era su presencia. No era invasiva, sino envolvente. Escuchaba no solo con sus oídos, sino con todo su ser, sus ojos amables fijos en los suyos, sus asentimientos sutiles que la invitaban a continuar. Nunca la presionaba para hablar de algo que no quisiera, ni trataba de forzar una intimidad que no estuviera lista para ofrecer. Su respeto por su espacio personal y emocional era una manta cálida en un invierno que ella aún sentía latente. A veces la simple compañía, el silencio compartido mientras contemplaban un atardecer sobre el Manzanares, era más elocuente que 1000 palabras. Daniel le ofrecía un santuario de calma, un refugio donde sus cicatrices no eran un tema de conversación forzado,
sino una parte asumida de su historia, invisible pero presente, que él aceptaba sin juicio. Gradualmente, esa cautela que había levantado como un muro tras la traición de Julián y Laura comenzó a resquebrajarse. Eran pequeñas victorias diarias. Un día, al reírse de un chiste de Daniel, notó que su risa era genuina, no una carcajada forzada. Otro se encontró compartiendo una anécdota personal sobre su infancia, algo que no había hecho con nadie en mucho tiempo. Los miedos pasados, el temor a ser herida de nuevo, a ser vista como una víctima o a entregar su confianza a alguien indigno, seguían ahí, agazapados. Pero Daniel, con su paciencia inquebrantable, se había convertido en un antídoto silencioso. Una tarde, mientras cenaban en un pequeño restaurante, el tema de las relaciones salió a colación. Ella se encontró, para su asombro, contándole una versión matizada de su pasado, sin entrar en detalles gráficos, pero con la honestidad de una herida todavía sensible. Habló de la boda, de la amistad, de la caída. Daniel la escuchó sin interrumpir, sus ojos reflejando una profunda empatía. Cuando terminó, el silencio no fue incómodo, sino comprensivo. «El dolor es un maestro cruel», dijo finalmente, su voz suave. «Pero también es un forjador de almas. Quienes hemos sido quebrados de alguna manera, aprendemos a valorar la integridad por encima de todo. Lo que te sucedió no te define, pero te ha moldeado en la mujer fuerte y sabia que eres hoy. Y eso es algo digno de admirar». No hubo compasión condescendiente, ni la típica frase de «te mereces algo mejor». Solo un reconocimiento puro de su fortaleza y la validación de su dolor sin restarle importancia. Esa conversación marcó un antes y un después. En Daniel, ella no solo encontró un compañero de tertulia, sino un pilar de apoyo que le permitía ser vulnerable sin sentirse débil. Aprendió que la confianza no se otorgaba de golpe, sino que se construía ladrillo a ladrillo, con cada gesto, cada palabra sincera, cada momento de respeto mutuo. Poco a poco, la oscuridad que había envuelto su corazón empezó a disiparse, reemplazada por la tenue pero persistente luz de una esperanza que ya no temía abrazar. Comenzó a permitir que Daniel entrara en los pequeños rincones de su vida, no como un invasor, sino como un invitado bienvenido. La vida, ahora, tenía un ritmo diferente. Ya no se medía en la urgencia de alcanzar una meta externa, sino en la cadencia tranquila de los días vividos plenamente, en el descubrimiento de pequeñas alegrías y en la sólida compañía de Daniel, cuya presencia se había vuelto un pilar silencioso pero inquebrantable. Era un sábado por la tarde, una de esas tardes de otoño en Madrid en las que el sol, ya más templado, invitaba a pasear sin prisa. Yo había salido a comprar unos libros, una de mis nuevas rutinas, y me dirigía a mi librería favorita, cerca de la Plaza Mayor. El aire olía a castañas asadas y a promesas de invierno, y un extraño sosiego me envolvía, como si el universo se hubiera alineado por fin a mi favor. Caminaba por una calle lateral, algo menos concurrida, revisando mentalmente mi lista de autores pendientes. Fue entonces cuando los vi. Estaban sentados en la terraza de un pequeño café, en una mesa apartada, con la espalda hacia la calle. Al principio, solo reconocí la figura de Laura por su cabello, que una vez fue vibrante, y ahora parecía algo apagado, menos cuidado. Llevaba unas gafas de sol grandes, quizás para ocultar el cansancio o para pasar desapercibida. Julián estaba frente a ella, encorvado sobre la mesa, con la mirada fija en su taza de café. Hablaban en voz baja, pero la tensión entre ellos era casi palpable. Una nube oscura que flotaba sobre su pequeña mesa. Mi primer instinto fue el de girarme y seguir mi camino, evitar cualquier contacto, cualquier resquicio que pudiera abrir una vieja herida. Pero me detuve, impulsada por una curiosidad que ya no era dolorosa, sino distante, casi académica. Mi corazón no latió con fuerza. No hubo el nudo en el estómago que antes me asaltaba al evocar sus nombres. Solo una extraña calma, una especie de desapego que me permitió observar sin sentir. Me apoyé sutilmente en la pared de una tienda cercana, como si admirara el escaparate, y los observé a través del reflejo. Julián levantó la vista,
y sus ojos, que recordaba llenos de una chispa vibrante, ahora se veían velados por un cansancio profundo, casi una resignación. Había perdido parte de ese brillo juvenil, de esa confianza descarada que solía tener. Su mandíbula estaba más tensa, sus hombros más caídos. Laura, al verlo, le dijo algo en voz baja, con un gesto exasperado de la mano. No podía escuchar las palabras, pero el lenguaje corporal era inequívoco. Una discusión contenida, un patrón de reproches y frustración. Ella se quitó las gafas de sol por un momento y pude ver las ojeras marcadas bajo sus ojos, la delgadez de su rostro. No era la Laura radiante, segura de sí misma, que había sido mi mejor amiga. Era una sombra de la mujer que conocí, consumida por algo que no era precisamente el amor que me habían jurado tener. Sus interacciones eran bruscas, llenas de silencios incómodos y miradas furtivas que no transmitían afecto, sino más bien resentimiento. Julián se encogió de hombros ante uno de los comentarios de Laura, y ella suspiró, volviendo a ponerse las gafas. Ya no había esa química, esa pasión desbordante que había presenciado con horror en mi noche de bodas. Ahora solo quedaba la ceniza de una relación construida sobre la traición, una existencia compartida que parecía más una carga que una bendición. Era una imagen cruda, desoladora, de dos personas atrapadas en las consecuencias de sus propias elecciones. No sentía alegría maliciosa, ni la satisfacción de verlos sufrir. No había espacio para la venganza en mi corazón, solo una profunda sensación de alivio y una reafirmación silenciosa de que la decisión que tomé aquella fatídica noche fue la única y la más correcta. Lo que veía ante mí no era una advertencia, sino una confirmación. Mi camino, el camino de la dignidad, de la soledad elegida y de la reconstrucción personal, me había llevado a un lugar de paz que ellos, por sus propios actos, parecían incapaces de alcanzar. Me permití un momento más para grabar la escena en mi mente, no como una tortura, sino como una lección final. Luego, sin que se dieran cuenta de mi presencia, me alejé de la pared. Mi paso era firme, mi espalda recta. El sol otoñal seguía calentando mi piel, y el aroma a castañas me recordaba que la vida seguía, llena de pequeñas bellezas y de nuevas posibilidades. No era una víctima, era una superviviente que había prosperado, y mi felicidad no dependía de la desgracia ajena, sino de la fortaleza que había cultivado dentro de mí. Dejé el café atrás, dejando a Julián y Laura a la deriva en su propia tormenta silenciosa, y avancé hacia mi librería, hacia un nuevo capítulo, hacia el futuro que había construido con mis propias manos. Lejos de la sombra de lo que había sido, cada paso hacia el futuro se sentía más firme, y en ese terreno recién cultivado, la presencia de Daniel no era una necesidad que llenara un vacío, sino un regalo exquisito que se integraba con armonía en la plenitud que ya había construido. Su encuentro en la galería de arte había sido la semilla, pero el crecimiento de su relación fue un proceso pausado, como el de un roble centenario que echa raíces profundas y resistentes. Daniel no buscaba ser el centro de su universo, sino un planeta más en su ya vasto cosmos, orbitando con respeto y luz propia. La cotidianidad con Daniel era una sinfonía de silencios cómodos y conversaciones que fluían sin esfuerzo. Compartían la pasión por el arte, por la buena lectura y por los largos paseos por los parques de Madrid, donde sus manos se encontraban de forma natural, sin prisa, sin la urgencia febril de lo prohibido que había marcado su pasado. Daniel valoraba su independencia, la admiraba en su trabajo y celebraba sus pequeñas victorias personales. Él no intentaba arreglarla o protegerla de un mundo que ya había demostrado poder conquistar. Simplemente estaba ahí, un pilar silencioso que le ofrecía una base sólida sobre la que seguir construyendo. Con él no había necesidad de filtros, de máscaras o de pretensiones. Podía ser ella misma, en su forma más auténtica y vulnerable, y saber que era aceptada, amada y profundamente valorada por ello. Habían pasado los meses, transformando el otoño en un invierno suave, y luego en la explosión vibrante de una nueva primavera. La risa de ella se había vuelto más libre, menos contenida,
y la sombra de la tristeza que una vez la había acompañado se había disipado por completo. Daniel, con su sabiduría tranquila, había sido el compañero perfecto en esta etapa de su vida, un espejo que reflejaba no sus miedos, sino su inmensa fortaleza. Ella se sentía completa, no porque él la complementara en el sentido de llenar una carencia, sino porque su amor realzaba y confirmaba la integridad que ya poseía. Era una sensación de estar finalmente en casa, no en un lugar físico, sino dentro de sí misma, y con un compañero que entendía el verdadero significado de ese hogar interior. Una tarde de primavera, mientras paseaban por el Parque del Retiro, las flores ya en plena ebullición, y el aire cargado del aroma a tierra mojada, después de una llovizna suave, Daniel se detuvo frente a un estanque. La superficie del agua reflejaba el cielo en un cuadro perfecto. Él se giró hacia ella, sus ojos amables brillando con una determinación serena que ella reconoció de inmediato. Tomó sus manos, que ya no temblaban al tacto de otro. Sé que lo que has vivido te ha enseñado mucho sobre las promesas, y entiendo que la palabra siempre pueda sonar como una carga, comenzó Daniel, su voz suave, pero cargada de emoción. Pero he aprendido a amarte, no por lo que te faltaba, sino por la mujer completa y resiliente que eres. Amo tu fuerza, tu inteligencia, tu capacidad de amar de nuevo después de todo. Y me gustaría, si tú me lo permites, construir un futuro contigo. Un futuro basado en la verdad, el respeto y la libertad de ser quienes somos, juntos. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de madera de olivo, tallada con delicadeza, y la abrió. Dentro no había un anillo ostentoso, sino uno sencillo, de plata, con un pequeño grabado apenas perceptible. Una rama de olivo. Este árbol simboliza la paz, la resistencia y la esperanza, dijo, mirándola directamente a los ojos. Y creo que refleja perfectamente lo que siento por ti y lo que anhelo para nosotros. ¿Estarías dispuesta a compartir esa paz y esa esperanza conmigo el resto de tu vida? Las lágrimas, que hacía mucho no sentía en ese contexto, brotaron de sus ojos, pero no eran de tristeza, sino de una alegría pura y abrumadora. Era la confirmación de que había valido la pena el viaje, cada lágrima derramada, cada batalla silenciosa librada. Daniel no le pedía que olvidara su pasado, sino que construyera un futuro con la sabiduría que ese pasado le había otorgado. Se lanzó a sus brazos, sintiendo la solidez de su abrazo, la calma que él irradiaba. «Sí, Daniel», susurró, su voz ahogada por la emoción. «Sí, quiero». El mundo no explotó con fuegos artificiales, pero su corazón en ese momento se sintió como el universo entero, vasto y lleno de luz. No era un final de cuento, sino el comienzo de uno real, forjado en la autenticidad y el compromiso de dos almas que se habían encontrado en la más profunda de las plenitudes. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía celebrar con ella, la protagonista sintió la culminación de un viaje que había comenzado en las cenizas. El anillo de olivo, símbolo de paz y resistencia, brillaba sutilmente en su dedo, un recordatorio tangible de que la vida, incluso después de las tormentas más devastadoras, siempre encuentra una forma de reverdecer. No era el final de un cuento de hadas, de esos que prometen un felices para siempre sin desafíos. Era el inicio de una historia real, tejida con la fibra de la experiencia, la sabiduría y la profunda comprensión de sí misma. Reflexionando sobre el camino recorrido, desde la novia ilusionada y ciega hasta la mujer fuerte y serena que era ahora, se dio cuenta de que la traición, aunque dolorosa y brutal, había sido el catalizador de su verdadera liberación. Le había arrebatado todo lo que creía fundamental, la imagen del amor perfecto, la amistad inquebrantable, la vida cuidadosamente planificada, pero a cambio le había regalado lo más valioso, a sí misma. El dolor había sido un maestro implacable, despojándola de superficialidades y obligándola a mirar hacia adentro, a encontrar la resiliencia que residía en su espíritu, el amor propio que era el cimiento de toda felicidad genuina. Aprendió que la fortaleza no era la ausencia de miedo o tristeza, sino la capacidad de sentirlo todo, y aún así, seguir adelante,
paso a paso, reconstruyendo su mundo sobre principios de verdad y dignidad. El mensaje que ahora resonaba en su alma era claro y poderoso. El amor verdadero no es una posesión, ni una dependencia, ni la búsqueda de alguien que te complete. Es un reflejo, un eco de la plenitud que uno ya encuentra en su interior. Fue solo cuando aprendió a amarse a sí misma, a valorarse por su esencia, sus luchas y sus victorias, que estuvo realmente lista para recibir el amor puro y desinteresado de Daniel. Él no era su salvador, sino su compañero, alguien que celebraba su integridad en lugar de intentar encajarla en un molde. Con Daniel no había drama ni promesas vacías, solo la solidez de una conexión construida sobre el respeto mutuo, la comprensión silenciosa y la admiración sincera. Su vida, ahora, era un tejido vibrante de propósito y alegría. Sus logros profesionales continuaban, no por la necesidad de demostrar nada, sino por el placer de crear y contribuir. Sus pasiones, el arte y la lectura eran fuentes inagotables de inspiración. Compartía su hogar con Daniel no como dos mitades que se completan, sino como dos almas completas que eligen caminar juntas, enriqueciéndose mutuamente con sus perspectivas únicas. Sus días estaban llenos de pequeñas alegrías. El aroma del café por la mañana, las conversaciones profundas en las que sus mentes se entrelazaban, la calidez de su mano en la suya durante un paseo al atardecer. La sombra del pasado se había desvanecido por completo. Julián y Laura eran solo figuras distantes en un recuerdo, sus vidas entrelazadas por la amargura de sus propias elecciones. Para ella, sin embargo, el camino de la compasión y el perdón no hacia ellos, sino hacia la versión de sí misma que había sido herida, había culminado en una paz inquebrantable. Ya no guardaba rencor, pues el resentimiento solo envenenaba el presente. Había perdonado la ilusión de la perfección y abrazado la complejidad de la vida, con sus luces y sus sombras. Mirando hacia el horizonte, hacia un futuro que se desplegaba ante ella con infinitas posibilidades, la protagonista sonrió. No era una sonrisa ingenua, sino una sonrisa de sabiduría, de gratitud. Había sobrevivido, había prosperado, y lo más importante, había aprendido que la felicidad no reside en la ausencia de tormentas, sino en la capacidad de bailar bajo la lluvia y, al final, construir tu propio arco iris. Su historia no era un final, sino un nuevo y hermoso comienzo. Un testimonio viviente de que el amor más grande y duradero es, sin duda, el que uno construye para sí mismo.